Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido, no importa de qué se traten. Vamos a decir gracias todo el día y verás que tu vida comienza a cambiar de una manera totalmente formidable. También te quiero invitar a que agradezcamos todas aquellas bendiciones que están por venir, aquellas que están sobre nuestras cabezas, porque siento que son millones de bendiciones las que están sobre nuestras cabezas, que aún no se materializan y solamente esperan de nuestra disposición, de abrir nuestro corazón para que lleguen a nuestras vidas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer también en los comentarios del video. No importa de qué se trate, yo lo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo amor, con muchísimo gusto. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar, suspéndela, ve a tu signo ascendente o consulta otro día, por favor. Si quieres saber tu signo ascendente, te invito a que consultes en el canal de YouTube de Alelía Astral. Hay un video que explica el signo ascendente. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte, para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera para la economía. Voy a comenzar la lectura del día de hoy dándoles a ustedes unos números para que ustedes los tengan en cuenta. Si juegan juegos de azar o algo así, te voy a dar 3 números el día de hoy antes de comenzar mis lecturas del día de hoy. Bueno, vamos a ver qué números de la suerte me les dan para ustedes el día de hoy. Mira, el número 7, que es un número totalmente cabalístico y maravilloso, el número 65 y el número 2. Bueno, esos son los números para ustedes para el día de hoy. Vamos a comenzar la lectura, mis queridos amigos y amigas, con ustedes que están en una relación. No importa si están en contacto cero, lo importante es que conectes ahora en este mismo momento, en este instante, con tu persona especial. Bueno, vamos a ver. Estas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Las 4 segundas cartas es lo que les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, no sé, no es muy honesta contigo, la verdad no es honesta contigo, te manipula bastante, sus sentimientos como que un día van y otro día vienen, no está muy claro y a veces te lo demuestra, a veces sí y a veces no. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Mira, no sé, tiene mucho miedo de los problemas y dificultades que se podrían presentar entre ustedes dos si tú te das cuenta de esta situación, de esto que está pasando con sus sentimientos. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que la verdad no sé qué es lo que haya pasado entre ustedes dos, pero tú fue como que te le caíste de un pedestal en el cual tu persona especial te había puesto, en el cual te tenía tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano? Mira que van a tener confrontaciones, van a tener enfrentamientos y se van a decir sus verdades ustedes dos. Pero esto va a ser algo positivo, a pesar de las peleas y discusiones. Inclusive van a haber personas de su entorno que se van a involucrar en estas peleas, pero ustedes a raíz de eso van a lograr como que aerar su relación, van a lograr sanar, sacar como decir esa pus como si fuera una herida, sacar toda esa pus afuera y hacer un limpiado, un barrido, así sea doloroso, pero eso va a beneficiar la relación de ustedes. Mira, tu persona especial en este preciso instante, en este momento, puede estar así de esa manera, muy contrariada contigo y puede estar demostrándote lo que no es. Pero esto ha sido todo a raíz de los problemas que ustedes han tenido, de las dificultades que ustedes han tenido. Y la base de estos problemas y dificultades es la falta de comunicación. Ustedes no han hablado, no se han dicho sus verdades el uno al otro, no han manifestado qué es lo que realmente sienten y a raíz de esto están en la situación que se encuentran en este preciso momento, pero va a llegar el momento en el que ustedes van a estallar. Uno de los dos de ustedes dos va a estallar
y se van a decir sus verdades. Pero esto a la larga va a ser beneficioso para la relación porque van a lograr concretar, van a lograr sacar a la luz todo aquello que les molesta en este momento y que nos están queriendo decir. Bueno, eso va a suceder. Yo te aconsejo que hables de una manera calmada, muy pausada, con muchísima sabiduría, en lo posible, sin agresividad, sin violencia, con mucho amor, con mucha calma, con mucha para que pueda salir de una buena manera. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Bueno, que vuelvan a su primer amor, que si ustedes quieren recuperar la relación de ustedes, vuelvan a ese primer amor, sorpréndanse de manera positiva el uno al otro, con detalles, con no sé, con música, con cartitas, de la manera que ustedes piensen o de la manera que ustedes sientan que deban manifestar su amor a esa persona especial. Bueno, aquí está mi gatito Habibi, que está un poquito enfermito y está como medio enojadito, pero pues es comprensible. Me le está doliendo algo y entonces ya lo voy a revisar. Bueno, vamos a ver qué me les dicen mis angelitos el día de hoy para ustedes que están en esta relación. Mira, este angelito te dice, lleva paz y sabiduría. Bueno, la verdad es que es la mejor manera de uno solucionar los problemas de una manera bastante pacífica y muy sabia. Entonces, si tú lo puedes ser en este preciso momento, si tú eres la pareja de la pareja, la persona que está más calmado o más calmada, bueno, hazlo de esta manera, en paz y con sabiduría solucionas tus problemas. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en este preciso instante. Estás un poquito enojadito, mi Habibi, pero bueno, ya vamos a terminar. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio para ustedes que están en esta relación el día de hoy. Esta carta dice el prodigio. El prodigio nos dice que va a suceder algo sorprendente. Va a suceder algo sorprendente en la relación de ustedes que los va a llevar a otro nivel. Ustedes van a lograr, no sé, solventar cualquier tipo de problema y dificultad que tengan en este preciso instante, en este preciso momento, y eso los va a unir a ustedes como pareja y llevarlos a otro nivel de su relación. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas a ver qué me les dicen las cartas a ustedes para el día de hoy. Bueno, vamos a hacernos por aquí un ladito porque está Habibi por aquí. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Bueno, nos da permisito. Y esas 4 siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, aquí van las cartas. Aquí. Bueno, vamos a organizarnos bien para no molestar a mi Habibi. Eso. Ahí. Eso es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tú eres una persona de un carácter bastante fuerte, que aunque seas mayor o no seas mayor, aunque seas una persona joven, pero tienes un carácter fuerte y eres muy respetado o respetada en tu círculo social, en tu círculo laboral. Eres alguien bastante respetado. Eres una persona que tiene bastante valor, que eres muy frentero y muy frentera ante cualquier tipo de situación que se te presente. Mira que estás teniendo, no sé, estás cosechando eso que tú has sembrado con respecto al dinero. Los frutos de tu trabajo los estás viendo en este preciso instante, en este preciso momento. También dices que tú piensas que ya es hora como de hacer una familia, de encontrar a alguien que realmente pueda acompañarte, que sea tu coequipero de tu vida. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, ten muchísimo cuidado con una persona mayor del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, que podría ser no muy honesto u honesta contigo. Una persona que tal vez se muestre de una manera y que en realidad es de otra. Y es una persona que a ti te manipula, que te va a manipular a ti con tus emociones. Te podría traer bastantes problemas, bastantes dificultades. Esta persona porque te podría estar poniendo a ti a dudar mucho acerca de muchos aspectos de tu vida y la verdad es que la influencia de esta persona no es nada positiva para ti. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que no dudes tanto en el momento de tomar tus decisiones,
que tú eres una persona bastante sabia y que sabes en tu interior qué es realmente lo que a ti te conviene. Y si no tienes tan claro, bueno, pide la ayuda, la asesoría de personas que realmente te quieran, que no te manipulen, y también de tus guías espirituales. Cultiva tu vida espiritual, mi querido solterito o solterita. Vamos a ver qué te aconsejan mis angelitos para ti el día de hoy. Vamos a ver qué te dicen a ti, mi querido solterito y solterita. Este mensajito te lo tienen a ti los angelitos. Esa cartita es muy hermosa. Dice: tu inspiración lleva al más allá. Mira, hay una persona que ya no está aquí con nosotros y que está muy pendiente de ti, de todo lo que a ti te sucede, de todo lo que a ti te pasa, y que en cierta manera influye para que a ti te vaya bien y que estés protegido o protegida. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio para ti que estás solterito o solterita el día de hoy. Bueno, vamos a ver. Mira, listo. Esta carta dice la iniciación. Mira, viene para ti algo nuevo, el renacimiento de algo que comienza para ti, no sé, algún trabajo, alguna relación, algo totalmente positivo para ti y que va a ser en tu favor, algo que va a durar en el tiempo para ti, no va a ser algo temporal, no, si es una relación, trabajo, inversión, no sé, estudios, algo que a ti te va a ayudar muchísimo durante todo el tiempo, el resto de tu vida. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía el día de hoy. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante con respecto a tu economía. Y esas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante, al parecer, tú estás viviendo una buena época. Estás viviendo una época en la cual tú estás muy confiada, tienes un equilibrio económico bastante bueno. Esto ha sido producto de que tú eres una persona bastante correcta, fiel a sus principios, a sí mismo también. Y la verdad que con relación también a tu familia, tal vez podría ser personas muy cercanas a ti que están involucradas en tu actividad económica o en tus negocios también. También te va muy bien con ellos o con ellas. Tal vez estas personas sí están teniendo cierto tipo de dificultades, cierto tipo de problemas económicos que igual te están afectando a ti también, no en la economía tuya, ¿no? Pero sí en tu estado de ánimo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, debes ser bastante prudente con un proyecto que a ti se te va a presentar, un proyecto que va a ser como de a largo plazo o una inversión de a largo plazo. Sé muy prudente. Es una cuestión que tal vez al comienzo te podría presentar ciertos problemas y dificultades, pero si tú tienes la suficiente sabiduría, te informas muy bien, te asesoras muy bien, podrías resultar algo bueno, pero a largo plazo. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que tengas todo legal, todo en regla, todo muy bien organizado, papeles, documentos, permisos, impuestos, todo. Tenlo muy bien organizado, porque muy seguramente en próximos días te podrían estar requiriendo este tipo de información las personas que vigilan en tu país o en tu región estas cuestiones legales, ¿ya? Vamos a ver qué te aconsejan mis angelitos el día de hoy para ti que estás preguntando por tu economía. Mira, este angelito te dice: esclarecerás un misterio del alma. Mira, te vas a dar cuenta que esta vida no es solamente trabajar, dormir y comer, ¿ya? O viajar y disfrutar y tomar. No, la vida va mucho más allá. La vida no todo es trabajo, la vida no todo es juego, no todo es diversión. Todo tiene un objetivo en nuestra vida y es para ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento personal. Tú te vas a dar cuenta de eso. Yo espero que en las 4 próximas semanas te des cuenta de esta situación. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para ti que estás preguntando por tu economía el día de hoy. Bueno, mira, te salieron 2 cartas. Mira, dice, esta cartita dice la desorientación. Dice que tienes una probabilidad de una buena fortuna. Llega a tu vida una buena posibilidad, algo muy bueno. Pero esto va a ser producto de tu propio trabajo, de tu propio esfuerzo.
Y esta otra cartica que te salió fue la alianza, pero te salió de forma invertida. Eso te está diciendo también lo que te estaban diciendo tus guías espirituales. Ten mucho cuidado con documentos, ¿ya? Con documentos que tú tengas que tener en regla y documentos que tú estés firmando o vayas a firmar. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchísimas, muchísimas bendiciones. Ya saben que los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.